¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido a Fondo. Hay varias calamidades que hoy caracterizan a nuestro país. La corrupción, la inseguridad, la pobreza y la inequidad en la distribución del ingreso. Vamos a tomar las dos últimas porque me parecen fundamentales en análisis, sobre todo para distinguir si hay salidas o no para reducir la pobreza y tratar de hacer a nuestro país como una economía con mejor distribución de la renta. Para eso invitamos a voces autorizadas, no improvisadas, voces que saben de lo que van a hablar con usted aquí a fondo. No se lo pierda, es un programa que tenemos que seguir por responsabilidad. Bienvenido. A Fondo, con Eduardo Torreblanca. Gracias, muy buenas noches. Como le decíamos a usted, hemos invitado a personas que conocen de este tema, de estos temas, y que mucho nos van a ayudar a entender si hay salidas o no a estas calamidades que estamos viviendo y que me parece, en lo personal, no podemos seguir consintiendo. Como es costumbre, agradezco de manera muy especial a nuestros invitados. Muchas gracias, Lucila. Muchas gracias. Se lo aprecio mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Mi querido Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti. Rodolfo, muchas gracias. Gracias por estar acá. Víctor, gracias. Al contrario. Bueno, la primera pregunta es más bien como provocativa. ¿Es un proceso natural de las economías generar pobreza, pobreza extrema y también tener una inequitativa distribución de la renta? ¿Es como un hecho pues inherente? ¿Es imposible evitarlo? ¿Qué es lo que piden ustedes? Mira, creo que el planteamiento es diferente. La pobreza no se genera, es el estado natural del hombre. Hay que sacar a la gente de la pobreza. Una cifra, en el siglo XIX, casi 40% de la gente vivía en pobreza, pobreza extrema. Actualmente menos del 10%. ¿Qué factores son los que han sacado a esa gente de la pobreza? Y ahí tenemos que en los países en donde han salido más de la pobreza, son países en donde ha habido más creadores de riqueza. Entonces, sintetizando, hay dos formas de que la gente salga de la pobreza. Una, a través de promesas del Estado, que va a hacer a todos iguales, que le va a quitar a los que tienen para los que no tienen. Y otra, crear las condiciones para que haya más inversión, más empresarios, más riqueza y menos pobres. Termino esta reflexión diciendo que en los países, y esto es contrario a lo que muchos piensan, donde hay más ricos, hay menos pobres. Y donde hay menos ricos productivos, porque hay ricos parásitos, claro, que aquí en México hay muchos, ya los conocemos y a cada rato salen más. Pero los ricos productivos son los que reducen la pobreza. La pobreza es un estado natural del hombre y a través del trabajo, de la creación de riqueza, se reduce esa pobreza. Lucila. Bueno, también yo tengo un enfoque un poco distinto sobre esto. La cuestión es que no existe un estado natural en este sentido. Lo natural es que el ser humano aprovecha los recursos de la tierra para sobrevivir. La forma como estos recursos son aprovechados, son utilizados, es lo que va generando o fue generando a lo largo de la historia ciertas desigualdades. El problema quizás no es tanto una pobreza o una austeridad compartida, que tendría que ser la forma de vivir en el mundo para que entre todos alcanzara para todos. El problema no es tanto eso, sino la gravísima inequidad en la distribución de esa riqueza. Es obvio que el ser humano produzca genera riqueza, pero la forma como esa riqueza se distribuye es lo que puede generar graves desigualdades, más graves que la pobreza en sí. Rodolfo. El hombre es parte de la naturaleza, pero la trasciende. La escasez puede ser un fenómeno natural, un fenómeno inicial, pero los seres humanos nos organizamos para producir y en esa organización de la producción también está implícita una distribución de los recursos. Ese ya es un fenómeno social. Y la pobreza, así como la desigualdad, pueden tener una base natural, pero a final de cuentas dependen de instituciones, de decisiones humanas en sociedad
Y hay que examinar esas para ver por qué se genera la pobreza y por qué existe la desigualdad, alguna de ellas que podríamos llamar inequidad. Víctor. Yo creo que no es algo inherente a la economía, más bien es la forma en cómo se ha desarrollado la misma. Así vemos que al principio era el manejo justamente de los recursos, la concentración de la riqueza que se va generando, y aquí es donde en un momento dado se separa, porque se piensa que lo que importa es la utilidad, el beneficio puro. Y otros después dicen, no, espérame, estás explotando al ser humano por el ser humano, por lo tanto tenemos que cambiar de enfoque. Entonces, concuerdo, es manejar los recursos de una forma tal que no se genere la concentración. Aquí difiere un poco. No necesariamente la creación de riqueza asegura que se distribuya. Creo que ha sido uno de los problemas. Tiene que pensarse en una distribución de la riqueza generada y no en una concentración, que creo que es una de las fallas. Bien, mira, efectivamente, digo, son diferentes puntos de vista, no necesariamente contrarios. Sin embargo, el problema es la distribución de la riqueza. Ya hay dos formas nodales de distribución de la riqueza. Una a través del Estado, es decir, el Estado le quita a unos, le da a otros y busca la igualdad. Esa es la tesis principal de Marx, es lo que se hizo en la URSS, es lo que se hizo en China, lo que hizo en Venezuela, ese es nodal. Otra es, por ejemplo, los nuevos marxistas a través de Piketty dicen, no, vamos a meterle altos impuestos a los que tienen para darle a los que no tienen. Esto ya fracasó en Francia. ¿Por qué? Porque se van las gentes a otras partes. Entonces tenemos que buscar, más que posiciones que aprovechan los políticos para ganar votos, estructuras y formas más reales para sacar a la gente de la pobreza. El Estado como distribuidor de la pobreza ha fracasado, y no me voy muy lejos. En México, en los 2 primeros años de este sexenio, se aumentó el gasto de la lucha contra la pobreza en 22%. Y en los mismos 2 primeros años hubo 2 millones más de pobres. ¿Por qué? Porque este tipo de ayuda a la pobreza más bien es para ganar a elecciones, que es lo importante y que se ha hecho en muchas partes. Aquellos empresarios, y la mayor ayuda real a la pobreza vienen, por ejemplo, en Estados Unidos, viene de empresarios. ¿Cómo hacen? Hacen instituciones para ayudar a salir de pobres. No que le ponen al Estado la bandeja para que aumente impuestos, para que expropie y reparta. Eso no funciona. En este sentido, si bien es cierto el Estado tiene a un gobierno que implementa su política de pensar, usted lo planteó, los dos grandes extremos, capitalismo y socialismo, en realidad quien aterriza todo es la administración pública y las instituciones. Cuando tenemos una administración pública perfectamente estructurada, con instituciones adecuadas, los programas llegan a donde deben estar. ¿Qué estoy diciendo? Aquí usted lo señaló, y creo que es un punto básico. Dar más recursos económicos no significa lograr resultados. Y podemos hablar de pobreza, podemos hablar de cualquier situación. Ahí es una falla no de la forma de pensar, sino de la instrumentación a través de la administración pública y de las instituciones. Y aquí entran entonces las personas. Tenemos que tener personas capacitadas, y nuestro clásico problema en México, o en muchos países también, la corrupción. Destinar 200 millones de pesos no involucra que voy a mejorar la manera de vivir de ciertas personas. Es cierto que se puede plantear por lo menos 2 puntos extremos en donde está la absoluta intervención del Estado y el mercado dejado en total libertad, pero hay una continuidad enorme de casos entre esos 2 extremos, y es muy difícil hablar totalmente de fracaso o de éxito de algún tipo de modelo. Es cierto que algunos países han implementado impuestos muy elevados y no han tenido éxito ni en redistribuir ni en crecer, pero otros sí, por ejemplo los países escandinavos. No quiere decir que podamos reproducir necesariamente su experiencia, claro, pero quiere decir que también hay algunas situaciones en donde ciertos impuestos, ciertas intervenciones del Estado son fructíferas, permiten una mayor igualdad y una mayor, digamos, combate a la pobreza. En lo que podemos estar de acuerdo posiblemente es que en un clima de libertad, en donde se genere crecimiento y no haya desigualdades extremas, estamos mejor que en una situación en donde haya desigualdades extremas y muy bajo crecimiento. Lucila. Hay un concepto que ha surgido, un trabajo social que ha surgido que se llama cohesión social,
que va más allá del problema o de las discusiones entre izquierdas, derechas, socialismos, capitalismos, que es precisamente generar o que la sociedad vaya generando en sí toda esta preocupación por esta redistribución, por esta no concentración de los ingresos. Y ese es un trabajo conjunto donde entran administración pública, ciudadanía, las instancias de seguridad social, las instancias de derechos humanos. Una sociedad cohesionada no produce esta problemática entre que si es el Estado el que tiene que repartir o son los generadores de riqueza los que tendrían que repartir o es exclusivamente la cuestión de los impuestos. Porque obvio que el recabar impuestos no es suficiente. Falta ver, al igual que en la generación de riqueza, quién hace ese reparto o cómo se utilizan esos impuestos. Y ahí es donde está una de las problemáticas principales, en el uso, sobre todo el uso político de los recursos públicos. Claro. ¿No? Mira, yo le compro a Lucila lo de cohesión social, pero la función del Estado debe ser la de crear las condiciones para que haya esa cohesión social, dar la facilidad para que la gente busque esa repartición. Rodolfo hablaba de los países escandinavos. Ahí quiero aclarar algo. Cuando a alguien se le pregunta en qué lugar ha habido éxito en el Estado como distribuidor de riqueza, pues es difícil encontrarlo. Entonces se refugian decir en los países escandinavos. Yo hace poco he empezado a investigar sobre los países escandinavos. Lo que te digo primero es que todos son países capitalistas. Lo que tienen es altos impuestos que da seguridad a los demás. Y esto ha generado, y lo podemos ver, en que muchos de ellos ya van de reversa, porque el gasto público era altísimo, ya no había ganas de trabajar la gente, porque lo mismo ganaba trabajando que no trabajando, y mucha gente se iba de estos países, o los inversionistas iban de estos países. Entonces, uno puede ver ahorita que Noruega, por ejemplo, está dando marcha atrás a muchos de estos programas, que lo único que han hecho es volver perezosa a la gente, porque no hay una correspondencia entre el esfuerzo y lo que da el Estado. Pero ahí podríamos discutir otro día sobre los países escandinavos. Yo creo que el problema está, y lo decía Lucila, de que cómo se va a distribuir esa riqueza. Hay quienes creemos que el Estado debe dar las condiciones de libertad, que tú hablaste de ella, de seguridad jurídica, para que esa riqueza se distribuya. Una, a través de mejores salarios, que estos implican más inversión, no se crean con mayores salarios mínimos, claro. Eso no funciona, ojalá funcionara, crear altos salarios por decreto. Entonces tenemos que crear las condiciones de seguridad a la propiedad privada, de libertades empresariales, para que haya una mayor producción de riqueza. Y también crear las condiciones para que exista un mayor número de personas que ayuden a los demás. Si nosotros vemos de dónde están las principales instituciones de ayuda, están en Estados Unidos, están en Alemania, en México también hay. Los grandes capitales de México ayudan, muchos no dicen nada y crean menos pobreza, reducen la pobreza. Mi preocupación es que es fácil politizar la igualdad, por ejemplo. La igualdad debe ser ante la ley, la igualdad debe implicar no discriminación racial, pero la igualdad económica ni es el problema de los pobres. Los pobres no quieren ser iguales, quieren vivir mejor, quieren reducir la pobreza. Entonces tenemos que tener cuidado en no hablar de una igualdad económica. No la ha habido ni la va a haber, pero en nombre de esa igualdad muchos partidos han llegado al poder. Así llegó Chávez, así llegó Mao Zedong, así llegó Stalin. ¿Y qué hicieron? Generar más pobreza. Bien, tenemos que ir a una pausa. Dejaría un planteamiento en el aire para abordarlo en el siguiente segmento. ¿Debemos de tolerar la situación como se encuentra actualmente en México, con niveles de pobreza? ¿Debemos de hacer un esfuerzo especial para tratar de que México no sea una economía con tanta inequidad en la distribución de la renta? El gobierno, como tomando parte de lo que tú dices, el gobierno tiene la obligación de generar un marco que propicie la generación de riqueza. Ahora, está al margen de vigilar que haya una distribución justa, lo más justa posible de esa riqueza. Si les parece bien, abordamos esos temas después de una pausa. Continuamos aquí a fondo, no se nos vaya.
Aquí, yo vivo tienen ustedes su casa en Morelos y hay muchas de estas. La única manera de asegurar un reparto justo y equitativo de la riqueza es generando mayor riqueza y dejando en las políticas públicas que corresponden al gobierno la debida distribución de esa riqueza. Estos temas son muy... el sector político le saca mucho beneficio hablar del tema de la pobreza y de la distribución del ingreso. Y bueno, desde que yo tengo uso de la razón se habla de la pobreza, de la necesidad de que México no sea, o sea un país menos pobre, con menos pobres. Les pregunto, ¿podemos seguir tolerando que las cosas sigan como hasta ahora? Lucila, permítame. Creo que es importante recapacitar. No sé qué tanto estamos conscientes que tenemos la misma cifra de pobreza desde el año 92. Es decir, que se tiene que encontrar alguna explicación, a lo mejor cada una tenemos una diferente, pero que del 1990 a 2015 el PIB casi se duplicó, el crecimiento del Producto Interno Bruto casi se duplicó. Crecieron las exportaciones en un 420%. La inversión económica, la inversión extranjera directa en un 510%. Es decir, que sí hubo un cierto, bastante claro aumento de riqueza, pero la pobreza permanece la misma, con un aumento en porcentaje, con un aumento de población, claro, con 11 millones de pobres más. Entonces, algo sí está fallando. Ese concepto antiguo que pensábamos que iba a caer el beneficio de la riqueza de una forma natural, ese es el que no se dio. No se dio. Ignoro si eso es lo natural o lo artificial. Eso como que rebasa lo que podríamos afirmar. Pero el hecho, los datos allí están, datos de la Secretaría de Economía y del INEGI. Por el otro lado, en México tenemos personas trabajadoras, personas que tienen un trabajo formal con sus 8 horas, si no es que más por cualquier petición que se les haga, etcétera, más probablemente 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en promedio. Tenemos personas que trabajan y que son pobres. Entonces, invierten en el trabajo 12 horas y siguen siendo pobres. Sí. El salario mínimo no da para la canasta básica de una persona. No estamos ya ni siquiera pensando en sus familias. Sí. Entonces, ahí hay algo estructural que hay que corregir en esto y que tiene que ver también con las concepciones. En México no tenemos el caso de que mencionaban de pereza. En México los trabajadores son los que son pobres. Perdón, aquí quisiera plantear una cosa. Definamos la pobreza primero. Pobreza se entiende muchas veces como la falta de ingreso para tener satisfactores. Sin embargo, la Coneval, o así, a partir de 2004 hace una metodología y hace una medición multidimensional donde involucra ingreso, calidad de vida, satisfacción de educación, posibilidades de crecimiento. Saca un indicador y empieza a manejarlo a partir de 2010, si no me equivoco, 2009. O sea, realmente si vemos, tenemos 4 o 5 años de medición. Y como usted plantea, los indicadores me dicen, se mantiene en términos generales. Sin embargo, hay beneficios en ciertos sectores, como es acceso a la salud, a la vivienda, aunque no nos parezca, son indicadores que nos están diciendo que sí hay mejoras, aunque el promedio dice que no. Primer punto. Segundo punto, sí, ha sido un país muy inequitativo bajo diferentes situaciones desde tiempo inmemorial. ¿Es sostenible? No. Lo estamos viendo. Hay problemas ya sociales. Muchas veces la falta de ingreso, la falta de oportunidad de desarrollo crea delincuencia. Y esto viene a romper justamente el tejido social, donde en un momento dado es difícil separar
a la población de los malhechores. Puebla lo tenemos en Michoacán y puedo seguir nombrándose. O sea, no tiene caso. Pero sí es importante comprender y dimensionar la pobreza. No es nada más económica. A mí me gusta mucho la parte de Coneval, donde manejan la parte multifactorial. Sí, yo quería comentar rápidamente. Tenemos que situar en contexto el caso mexicano. Para entenderlo, planteemos, por ejemplo, que en el mundo, de acuerdo a la información más reciente del banco Credit Suisse, 8 personas concentran aproximadamente la misma riqueza que 50% de la población en el mundo. Esa es una riqueza extrema. Sí. Esa es una desigualdad intolerable. En el caso de México no hay una situación tan diferente si ahora miramos el ingreso. En el caso de México, el 1% de las personas con más ingreso concentra el equivalente a lo que ganan 60% de las personas con menos ingreso. Esa también es una desigualdad preocupante. Ahora, ¿pero por qué es preocupante la desigualdad? Uno puede pensar que esas desigualdades no están ligadas al esfuerzo personal, a trabajar más, a ahorrar más, a tener riesgos, sino a alguna falla en los mecanismos de distribución sociales, que pueden incluir problemas de intervención del Estado, corrupción, etcétera, pero aquí hay que investigarlas. Y yo simplemente comentaría que si queremos entrar al tema de desigualdad, tenemos que reconocer que eso también genera otros problemas. Por ejemplo, falta de cohesión social, criminalidad. Y si alguien, por ejemplo, está preocupado porque puedan llegar gobiernos populistas, en lo primero que tendría que concentrarse no es en los síntomas, sino en las causas. Y una de las causas centrales es la desigualdad extrema. Entonces, si atacamos esa desigualdad, vamos a remediar una serie de problemas sociales más extensos. Y eso no se hace simplemente con igualdad ante la ley. Tiene que haber una intervención para igualar oportunidades, no resultados, que es lo que suelen hacer algunas economías o gobiernos de corte socialista, pero sí oportunidades similares para las personas. Bien, gracias. Bien, algo dijo Rodolfo que hay que aclarar. Y esto en mi librito que tengo yo lo aclaro a través de Angus Deaton, el Premio Nobel de Economía 2015, en donde se acerca mucho a la distribución de la riqueza, como dijo Víctor. La pobreza, mejor dicho, de qué es pobre, la pobreza y la riqueza. El rico no es el que tiene muchas cuentas en Suiza y eso hay mucho de mito. La diferencia entre pobre y rico es la cantidad, el acceso que tiene a los bienes, el acceso que tiene a la educación. Eso es lo que hace a la gente pobre, que no tiene agua, vive con piso de tierra, y lo que reduce la pobreza no va a ser que le quiten a un banquero o que le quiten a aquel más dinero en ningún país. Digo, estamos hablando de la realidad porque la teoría Piketty, por ejemplo, y los socialistas es el ejemplo que dijo Rodolfo, el que siempre dicen, es que es imposible que aquel tenga mucho dinero y yo no tenga nada. Bueno, pues lo hicieron en Francia, vamos a quitarle a los que tienen a través de impuestos a los pobres. En ningún país del mundo eso ha funcionado. O sea, lo que ha funcionado es que haya inversión, es que haya más creación de empleos. Los que han ayudado a salir de la pobreza son los que crean empleos y pagan buenos empleos. Esa es la forma. Lo demás, con todo respeto, son cuentos. Y hay algo que quiero decir que también es importante. Casi siempre se le echa la culpa a la delincuencia a la pobreza. Yo una ocasión platicaba yo con una persona que ha estado en las cárceles por mucho tiempo. Le dije, oye, ¿las cárceles están llenas de pobres? ¿Es la principal causa de la pobreza? Y me dijo, no. La principal causa de la pobreza es la desintegración familiar. Dice, ahí está lleno de gentes que no tuvieron una familia, que no tuvieron una madre, que no tuvieron un padre que les enseñó. Entonces, no le echemos la culpa de la delincuencia a la pobreza. Los estados con mayor delincuencia en México no son los más pobres. Tamaulipas, todos esos estados no tienen la pobreza que tiene otros como Chiapas. Claro. Entonces, los pobres a veces son más felices que los ricos. Ahora, hay que sacarlos, que tengan agua, que tengan una educación mejor, pero la promesa de la igualdad, y aquí difiero con Rodolfo, ha servido para que políticos le quiten a los que tienen para quedarse con ellos o para ganar. No hay ningún ejemplo en el mundo en que la distribución por medio del Estado directamente reduzca el número de pobres. Hay que crear las condiciones
para que la gente ayude, para que cree más empleos. Aquí la mayoría, el 60% son informales, porque es muy caro ser formal. Los impuestos que tienes que pagar, las reglamentaciones, las multas. En México hay una cantidad de multas brutales. ¿Por qué la gente se va a migrar a Estados Unidos? Porque aquí no hay oportunidades para crear empleos. Eso sí es inaceptable, que la gente se tenga que ir a otro país siendo que tenemos las condiciones para crearlas. ¿Por qué hay miseria en el campo de México? Porque hubo una reforma agraria que le quitó a los que tenían tierras para dar a los que no tenían tierras. Y la gente pobre no quería tierras, quería un buen salario. Y por eso dejó abandonar las tierras y se fue. O sea, yo estoy hablando de hechos, no de teorías. Bien. Lo vamos a consentir, o sea, antes de preguntar o de responder lo vamos a consentir, quizás habría que decir si habría mecanismos para poder reducir la pobreza con efectividad, porque recursos van, me estabas comentando antes de que entráramos al aire, la cantidad de recursos que le llegó al actual gobierno federal, y a pesar de que le llega un recurso de veras caído del cielo y del Banco de México, ¿no? Sí, y de los impuestos. Mantuvo una inadecuada cuenta en la Tesorería Nacional, ¿no? Y se pudieron haber utilizado mejor sus recursos. O sea, ¿por qué combatimos o decimos combatir la pobreza y tratar de buscar un México más equitativo si no lo hemos logrado? Creo que lo que hay que ir más allá es de ver o que el Estado reparta o que el extremo o que los ricos no produzcan. El problema no está allí, no es cuestión de que el Estado reparta o los ricos repartan, el Estado o los que producen. El problema es toda una cultura de corresponsabilidad social que trasciende. Además, necesitamos un Estado capaz, un Estado no corrupto el problema es un Estado que no está funcionando, eso también es cierto, pero eso no nos lleva a decir entonces, por lo tanto, no funciona. Un Estado que sí hiciera un uso adecuado de lo que recauda sería muy diferente, pero tampoco sería la única solución. Tiene que ser toda la sociedad, toda una cultura de corresponsabilidad, una cultura también que garantice los derechos humanos. En ese sentido, empezar con una igualdad de oportunidades, igualdad en salud, posibilidades de salud, la gran diferencia que puede hacer, por ejemplo, el cuidado de la infancia, el peso al nacer, el desarrollo de la inteligencia en los primeros meses de vida, sí son si ya se empieza con unas oportunidades muy diferentes, si se garantizan ciertas cosas a nivel de salud y de otros derechos humanos, ahí se consigue algo más. No es un problema nada más de quitarle a uno para darle al otro y que el Estado lo haga. Es toda una cultura de cohesión social, corresponsabilidad ciudadana que tenemos que llegar a ella. Sí, una aclaración muy rápida. Es la desigualdad la que está detrás de los problemas. La pobreza no necesariamente. En el caso de la criminalidad o de la migración, las grandes diferencias entre grupos sociales generan los movimientos migratorios o esa tensión social de comparar lo que uno tiene con lo que otro tiene, y también ayuda a un vacío en el caso del Estado para que se genere criminalidad, no necesariamente la pobreza. Pero yo creo que, lo mencionaba Luis, un punto muy importante es encontrarle la cuadratura al círculo. Necesitamos respetar la libertad individual, la autonomía de las personas para decidir su futuro, y parte de ese futuro se da en la actividad económica de mercado. Hay que respetarla, pero no podemos cruzarnos de brazos frente a la desigualdad que generan ciertas situaciones de mercado. Y eso no necesariamente nos lleva a que haya un planificador central, un gobierno omnisciente que decide qué es lo que va a asignar, pero sí una intervención del Estado inteligente. Y no solamente la intervención del Estado, tiene que enfocarse en contribuir a la inversión generadora de empleos, que es fundamental, pero también debe de enfocarse al respeto de ciertos derechos sociales. Y hay situaciones en donde esto confluye, donde hay, por ejemplo, educación de calidad gratuita, también una seguridad social universal, con atención también de buena calidad.
naturalmente confluye la formación de capital humano con la actividad económica que puede aprovecharlo y que genera prosperidad y baja desigualdad. Entonces no es un extremo a otro, es una intervención inteligente del Estado que yo concordaría en el caso de México no se ha dado y ha dado lugar a manipulaciones, corrupción, venta política de promesas que simplemente es populismo. Mira, yo creo que, bueno, en el fondo, creo que todos estamos de acuerdo con que hay que reducir la pobreza. A mí lo preocupante que hay es que tú mismo aceptas que el Estado no lo está haciendo bien. Y siempre buscamos el Estado ideal, lo que llamaba Ernst Cassirer el mito del Estado. O sea, como antes se le rezaba a Tlaloc, ahora se piensa que el Estado va a resolver los problemas. Y se olvidan lo que Sina dijo de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales del ser humano? Vida, propiedad y libertad. Y en la manera en que el Estado garantice esto, se va a ir reduciendo la pobreza. Y eso crea oportunidades para que se distribuya mejor. Ahora, ¿quién la va a distribuir? El Estado, o crear las condiciones para que la gente lo distribuya. En el caso de México, vemos que no, que esto ha fracasado cuando el Estado ha querido distribuir. Y el caso más importante es la reforma agraria durante 70 años, que el Estado distribuyó la tierra y lo único que generó fue más pobreza, migración, los cordones de pobreza y una gran corrupción entre los líderes que lo único que hacen es robarse el dinero. O sea, también hay situaciones que generan la corrupción. Entonces, en todas partes, en Brasil, en Perú, en todas partes, yo he visitado esos países, he visitado las partes más pobres de la India, aquí vienen, he estado en los slums en la India y ¿cómo se llama? En Brasil y todo eso, y vemos que atrás de todo eso hay políticos que se han beneficiado con esa miseria. Claro. Entonces también hay que decir que hay quienes se benefician con la miseria y quieren que siga habiendo miserables. Por ello hay que buscar, yo estoy de acuerdo contigo, que hay que buscar las estructuras en que se reduzca esa miseria con un Estado capaz, pero capaz de crear las condiciones para reducirla, no de utilizar esa miseria para ganar votos que ha habido en todo el mundo y para quitarle a los que tienen y volver millonarios a los funcionarios. Claro, y retomando parte de sus conceptos, pues ha fallado en la intención de la clase política de distribuir mejor la riqueza, porque ha quedado de manifiesto plenamente que a quien quiere distribuírsela es entre ella, ¿no? Entre la clase política. Déjame ir a una pausa, que eso es lo que falta. Bueno, finalmente, he de decirle a usted que como mexicano, a mí me parte el corazón, que no es un término muy ligado a la economía, a mí me parte el corazón ver a los niños en Chiapas, en Oaxaca, asistiendo a escuelas donde no hay bancos, donde se tienen que sentar sobre las piedras, que no tienen baños, que no tienen pizarrón, que no tienen agua, que no tienen electricidad. Y la verdad es que a mí no me falta, pero no me puedo sentir cómodo de que haya en este país que es tan rico, ¿no? Que tiene tantas posibilidades que sobre el territorio, que haya personas que no tienen las mismas oportunidades que uno tuvo la oportunidad de disfrutar. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? Está en posibilidades de México de hacer qué o de dejar de hacer qué para evitar que este problema siga eternamente siendo un punto de inquietud a algunos mexicanos. Vamos a una pausa, regresamos aquí a fondo, no se nos vaya. Evidentemente necesitamos hacer algo, ¿no? ¿Qué propondrías, Lucila? Bueno, se ha avanzado en esta concepción de los derechos humanos, que como muy bien dice el doctor Luis, es la cuestión de la vida, derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, pero eso depende
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Están sustentados en eso. Sin un ambiente adecuado, sin una cultura o educación adecuado, no hay forma de garantizar esos otros derechos. Sin una base económica, el derecho a la libertad sin economía no es libertad. Sin el derecho a la propiedad, sin un desarrollo económico inclusivo, no se da ese derecho a la propiedad. Entonces tenemos que también tener ese enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ese tiene que estar incluido en esta cuestión, ¿no? Ese es como parte de esa visión de corresponsabilidad. ¿Qué propondrías, Rodolfo? Bueno, primero enfocar el problema lo más precisamente posible. Es un tema de libertad, ciertamente, pero de una libertad concebida de una manera amplia. La libertad no es simplemente que no seamos afectados en nuestras decisiones, ya sea por otros o por el Estado. Nuestra libertad depende de las opciones que tenemos a nuestro alcance. Y esas opciones dependen de las oportunidades que nos dieron. Y algunas de esas oportunidades no las va a presentar naturalmente el mercado. El mercado también falla. Economías tan poderosas como Estados Unidos generan una enorme desigualdad y casi similar a la nuestra. Y hay casos en donde hay una enorme desigualdad parecida a la de nosotros, pero es corregida por intervenciones del Estado. Los países de la OECD tienen desigualdades casi idénticas a las de México, pero eso es antes de la intervención del Estado. Cuando interviene el Estado, se reducen 20-30%. Eso quiere decir que hay maneras de involucrarse y tener un efecto. En particular, que yo creo que hay una serie de derechos sociales que deben de ser provistos a través de impuestos y que son de naturaleza universal, y fundamentalmente me refiero a dos: el derecho a la educación gratuita de calidad y el derecho a la seguridad social, que incluye el derecho a la salud. Yo creo que con esa base se puede complementar la libertad que se puede después tener tomando decisiones en el mercado y generar prosperidad. Y yo finalizaría diciendo, en México tenemos una multiplicidad de programas sociales. Están pulverizados, están sin coordinación, están hasta manipulados políticamente en muchas ocasiones. Claro. Bueno, hay que acabar con eso. Sí hay que dedicar recursos a los más pobres, pero hay que hacerlos con orden. Y una de las políticas para hacerlo es tener sistemáticamente una orientación a quien más necesita esos recursos a través de un padrón único de beneficiarios, cosa que este y otros gobiernos no han realizado. Luis. Bueno, primero hay que ver qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Lucina dijo algo de que tiene que haber sustento en la propiedad, sustento en la educación, pero si no hay, en los países donde se ha respetado la propiedad y la vida y la libertad, es donde más se ha logrado una mayor propiedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, ilegales, sin ningún papel, han logrado tener casas. Sí. Y negocios, y negocios. Y prósperos. Sí. 1.400.000 hipotecas hay de mexicanos que al regresarse ya no hay quien se las pague. En el caso de México, tenemos con que no ha habido garantía de la propiedad en el campo, ha habido demasiada intervención del Estado y por eso no se han creado más empleos. Ahora, quiero dejar algo claro con Rodolfo. En América, y aquí viene en este libro los datos, en América el país que tiene más igualdad es Cuba, y es donde se ha mantenido más la pobreza. En las últimas 4 décadas, el país donde se ha reducido más la pobreza, ha habido mejor educación, ha habido mejores indicadores sociales, es Chile, hasta antes de Bachelet, y es donde los índices de Gini tienen la mayor desigualdad. Y acabo mi ejemplo con China. China durante 40 años de Mao Zedong no creció, es más, tuvieron una hambruna tremenda a finales de los 50. En el momento en que abre a la inversión privada las llamadas zonas económicas especiales que ya empezaron en México, que eran bajos impuestos, garantías a la propiedad, libertad a las importaciones y exportaciones, empiezan a reducirse los pobres. Y actualmente China es el país del mundo que más rápidamente ha reducido la miseria extrema, miseria que estuvo durante 40 años en tanto el Estado distribuía la riqueza. Yo no soy anarquista, yo quiero que haya un Estado, pero un Estado que cree las condiciones de seguridad para que esa cohesión de la que tú hablas se difunda, para que haya más principios morales, para que haya más ayuda al prójimo. ¿Entiendes? No pensemos que
que el que haya más empresarios van a tragarse más, no pueden comer más. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo en otro libro que no traigo aquí, hablo entre dónde hay mayor diferencia social, entre Carlos Slim y un pobre, o entre un exgobernador y un pobre. Carlos Slim usa un reloj, sí, creo que tan malito como, sí, el mío. Nunca lo he visto descorchar una botella de 40,000 pesos, pero sí he visto muchos políticos que lo hacen. Las casas, sí, donde vive Carlos Slim es una casa más, sí, modesta que donde vive. Esa es la desigualdad que a ti te preocupa. Y esa desigualdad se ha creado, sí, por el abuso de nuestros gobernantes y porque les hemos dado demasiado poder. No, y si no, préstame tantito el libro, y si no se los hemos dado, nos han carranciado, ¿no? Porque sí, en el caso de tu paisano hoy detenido en Guatemala, es una demostración. Pero le abrieron las puertas, ahí fueron nuestros impuestos. Es una corrupción que ya llega al nivel de obscenidad. Sí, sí, pero era honesto, yo lo conozco desde chamaco y era una gente buena, sus padres igual, pero vio el ejemplo que había ahí, que se llevaban todo y nadie les pedía cuentas, pues arrasaron con todo. Vamos, antes de que hable de este libro, que me parece que es necesario que el público lo lea, dime. Yo creo que sí podemos cambiar la situación actual de pobreza. Anteriormente, si recordamos, en el desarrollo estabilizador se creó una clase media que teníamos instituciones, educaciones, yo soy producto de ella, de alta calidad. No puedo decir lo mismo actualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Reconsiderar y retomar varios factores y adecuarlos a la actualidad. ¿Cuáles? Eficiencia de gasto público, con mejores instituciones, pero no es nada más destinar recursos, sino también medirlos, y medirlos o ligarlos a los famosos índices de Gini, de concentración de riqueza, al índice de desarrollo humano, ligarlo a ciertos factores para poder ver la eficiencia, porque como alguien dice, lo que no es medible no es mejorable. Tengo que medir mi efecto ya realmente, es decir, eficiencia de gasto público. Justamente, con todos los cambios que ha habido, se favoreció la corrupción, acotarla también. Y sobre todo un aspecto, dar las condiciones necesarias por parte del gobierno para que se desarrolle la economía y las personas, como decían, canchas parejas, los 6 factores que comenté al principio, de tal forma que se vayan enlazando. Yo no lo veo con un enfoque individual, tiene que ser un enfoque de grupo. Y justamente para tener la misma coincidencia, tiene que haber indicadores. Yo dije 2, pueden creerse más, pero tienen que estar ligados a eficiencia, realmente a que llegue a las personas. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y lo estará el público seguramente, pero ¿existe voluntad de la clase política de abatir la pobreza? ¿Realmente estamos más comprometidos, me parece, nosotros, de corazón, de que esa problemática nos inquieta, nos duele? Yo no siento una clase política realmente comprometida a abatir esos problemas. No les interesa, porque los pobres es su materia prima. A ellos no les interesa, lo que les interesa, y desgraciadamente así ha sido, es tener más recursos. La excusa que es repartir la riqueza. Entonces, ¿qué necesitamos? Esta clase media que tú hablas se ha precarizado, sí, ya los buenos salarios han bajado, sí, o sea, se ha precarizado. Ahora, ¿cuándo hubo? Y ahí estoy de acuerdo contigo, el desarrollo estabilizador con López Mateos, con Díaz Ordaz, con Ruiz Cortines. Y yo tuve la oportunidad de hablar con el que fue secretario de Hacienda, ¿cómo se llamaba? Ortiz Mena. Ortiz Mena, platicaba yo con él. ¿Qué pasó en ese tiempo? No había CETES, no había deuda interna, había equilibrio presupuestal. No había inflación. No, ¿por qué no había inflación? Porque no había deuda interna, porque había equilibrio presupuestal. La inflación llegó a ser menor que en Estados Unidos. Ahorita tenemos una inflación 3 veces mayor que en Estados Unidos. Pero eso sí, tenemos tecnócratas en el gobierno que son muy buenos para renegociar la deuda, para que el gobierno gaste más, para que no haya límite en lo que están gastando. Eso es lo que genera pobreza en México. O sea, lo que ha generado pobreza en México es el excesivo gasto del gobierno, el poner, y ahí es lo que te digo que tenemos que tener cuidado, que los gobiernos agarren la igualdad como excusa. Yo soy partidario de la igualdad ante la ley, de la igualdad ante la educación, y que más que igualdad económica, que todos vivan mejor, aunque desiguales, y que no vivan mejor únicamente los que se roban el dinero desde un gobierno de un Estado. Lucila. Hay tanto que decir, sí, sí, que escoger, pero fundamentalmente es ver hacia dónde, cuál es el sistema
que estamos, en lo que estamos parados. Es un sistema que está basado en la maximización de las ganancias, en lugar de ver cómo esto se reparte, se conserva. Incluso la generación de riqueza por sí misma ya no puede ser un valor, porque los recursos de la tierra ya se vieron que son limitados. Entonces, esa fantasía de los recursos ilimitados ya terminó. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver, vuelvo a lo que decía al principio, que entre todos alcance para todos. Y ninguna de las dos partes es igual, pesa más. El entre todos es fundamental. Con el esfuerzo de todos, con el compromiso y la responsabilidad de todos, puede alcanzar para todos. Pero si no está esta primera parte, no está la segunda, ¿no? Y todos, es sociedad civil organizada, es Estado, es las personas que producen en todos los sentidos, desde el campesino hasta el empresario. Allí está ese sistema de cohesión social que es por el que tenemos que trabajar. Lucila, es ideal y estaríamos totalmente de acuerdo. ¿Usted lo ve? ¿Las condiciones las ve usted de que esto pudiera hacerse en México en este momento? Se tiene que poder, hay que empezar a hacerlo. Y las condiciones están sobre todo en sociedad civil. Sí, claro. Sociedad civil que pida a un gobierno, que exija y vigile a un gobierno, y también sociedad civil donde están en gran parte los productores, los creadores de todo aquello que consumimos, y además consumidores, que somos parte también de todo este sistema, ¿no? Víctor. Sí, coincido completamente en este aspecto. Tiene que ser la sociedad civil la que está impulsando. Y el otro punto, no son los gobernantes, es la clase política. Toda la clase política que está medrando de la sociedad. Y hablamos también de toda la parte burocrática también que medra de la sociedad. Es decir, aquí tenemos que tomar medidas para acotar excesos ya de poder. Porque no nada más buscan el dinero, buscan el poder. Entonces, ¿estarás de acuerdo? Yo ampliaría un poco el panorama, porque si bien es cierto que la clase política, buena parte de ella, la mayor parte si se quiere, realiza actos de corrupción y se pone en contubernio para manipular las instituciones y ponerlas a su favor, hay quienes los apoyan y a quienes hacen negocios con eso. La OECD hizo un estudio buscando información para calcular la desigualdad en México. En 1820 salió una desigualdad altísima. Pero con la nueva información que se ha generado actualmente, corregida, sale una desigualdad muy parecida. En más de 100 años, en más de 200 años, ¿qué es lo que ha hecho que esa desigualdad permanezca? Ya no son cuestiones específicas de un momento, sino es la captura de las instituciones. Es decir, que un grupo se sirve de las leyes, de las instituciones, para beneficio personal. Y eso no se reduce a la clase política. Hay también actores económicos importantes, empresarios, sindicatos, que juegan ese juego. Entonces yo lo que creo es que también hay que democratizar ese juego político para evitar esos grupos que concentran poder y se autoperpetúan en el mismo. Yo creo que ahí hay un problema que no se resuelve únicamente con abrir al mercado, si no vamos a tener un caso como el de Rusia, un capitalismo de cuates, si no tenemos una base institucional realmente sólida. Luis, tenemos 1 minuto y medio antes de ir a pausa. Rápidamente, no hay que confundir desigualdad con pobreza. El problema de México es la pobreza. Y tenemos ejemplo en todo el mundo de países muy iguales y muy pobres. En África hay una gran igualdad, en Cuba hay una gran igualdad, en Venezuela, gracias a Chávez y a Maduro, hay una gran igualdad. Nadie tiene alimentos, el 99% tiene escasez de alimentos. Entonces el problema es la pobreza. Y la pobreza, la única forma de hacerlo es bajando impuestos. Ahí tenemos las zonas económicas especiales, que las ponga en práctica el gobierno, que baje impuestos, que dé facilidades, que quite reglamentaciones, y veremos con que en Chiapas, en Oaxaca, en los estados más pobres, empezará a reducirse la pobreza. Pero cuando sea el Estado, con sus programas contra la pobreza, que reparte sopitas a los que no tienen, eso no es solución. Sí, muchas gracias. No me lo pidió Luis, yo
porque es un tema que no tiene desperdicio y que merece que usted conozca el punto de vista de este importante economista. Luis Pasos escribió Desigualdad y distribución de la riqueza, mitos y sofismas. Me parece que es un libro accesible de leer, ¿no? Es explicado con manzanitas, ¿no? Con suficiente información estadística, y creo que si usted está realmente preocupado en el tema, pues valdría la pena que lo leyera con atención, conocer un punto de vista que me parece que no tiene desperdicio, ¿no? Así es que vamos a una pausa y de las conclusiones. O sea, dejo una pregunta en el aire. ¿Se puede pensar en términos económicos, Luis, Rodolfo, Sila, Víctor, que el próximo aspirante a la presidencia ponga en el eje de la estrategia de la política económica el combate a la pobreza? O sea, no nomás el crecer, sino el decir específicamente qué destino tendrá ese crecimiento, qué compromiso específico, con qué herramientas concretas va a tratar de abatir la pobreza, que se mida y que permita conocer los resultados de esas políticas. Después de una pausa continuamos aquí, estamos a fondo, no se la pierdan. Bien, pues entonces quedó una inquietud planteada al aire. ¿Es posible, Luis, te pregunto a ti, es posible que el próximo aspirante o los próximos aspirantes digan, bueno, el asunto no es en política económica crecer por crecer, no es vamos a crecer un promedio de tanto, sino vamos a establecer en el eje de la política, de la estrategia económica, mecanismos concretos, herramientas que garanticen un combate eficiente a la pobreza? ¿Es posible pensar en eso? Bueno, mira, en este gobierno esa fue una de las principales no le va bien, finalidades. Acuérdate que el principal problema, ¿cómo se llama de la lucha contra la pobreza? Que es contra el hambre, ¿cuál es el nombre concreto? La cruzada contra el hambre. La cruzada contra la pobreza ha sido un fracaso. Ahí vienen los datos de que un programa, y tú que hablas de medir, lo primero que se mide para una lucha contra la pobreza es quiénes son pobres. Este programa no se tomó la molestia de ver a quiénes le iban a dar de comer, o sea, que al que llegaba. Entonces vemos con que no basta con tener los buenos deseos de luchar contra la pobreza. Eso se ha convertido en un estribillo. No basta con decir que hay una concentración de la riqueza, basta con crear las condiciones para que vengan más inversionistas. No hay forma de aumentar los salarios reales si no hay más inversión, más productividad. Todo lo demás es cuento. Por eso, por ejemplo, los salarios mínimos, aumentarlos por decreto no funciona. Como decía Lucina, no alcanzan para nada, aunque sean 400 pesos diarios. ¿Cómo podemos hacer para acercarnos a salarios reales que alcancen? Que haya más inversión en maquinaria, que haya nueva maquinaria. Lo demás es simplemente posición política demagógica. Rodolfo. No habrá candidato que no ponga al frente de sus propuestas el combate a la pobreza, incluso de la desigualdad. Estaría ciego, sí. Por cuestión de mercadotecnia política. Pero es muy diferente que eso aparezca en los programas y en las declaraciones a que se realice una acción efectiva. Pero los ciudadanos podemos hacer algo, y es más, yo creo que cada vez depende más de nosotros. Lo primero es que en cualquier lugar del país, presidencias municipales, estados, el país en su conjunto, el ciudadano puede ejercer un voto de castigo por aquellos que prometieron combatir la pobreza o la desigualdad y no lo hicieron. Y en segundo lugar, como en el caso de la corrupción, este tema no va a avanzar si no hay cada vez más presión de la sociedad civil.
Y habrá muchas formas de ir vigilando efectivamente si se están cumpliendo o no las promesas en este sentido. Yo terminaría diciendo que hay que comenzar con la pobreza, pero no hay que quedarnos ahí, hay que generar igualdad de oportunidades, porque lo que está en juego es la libertad de las personas, la libertad efectiva y la estabilidad de toda nuestra sociedad. Lucila. Incluso esta idea de combate a la pobreza ya también es, como dice Rodolfo, pues un eslogan, ¿no? Pero no se trata tanto de un combate como de un propiciar, generar, establecer, ahora sí eficazmente, los medios para una sociedad organizada que puede establecer una igualdad de oportunidades. Y vuelvo a repetir, lo importante es la igualdad en las oportunidades. El problema de la desigualdad no es que haya ricos. El problema de la desigualdad está en lo que había mencionado Rodolfo, de la captura de las instituciones. Y eso sí, el exceso de riqueza sí puede generar una desigualdad porque se tiene poder y al tener poder se capturan las instituciones y ya no hay democracia. Entonces eso es lo que es importante generar, que haya igualdades en ese sentido. Víctor. Yo me preocuparía si el nuevo candidato más hablara de crecimiento económico. Debería estar hablando de desarrollo económico, es decir, crecimiento económico más una serie de condiciones que permitan desarrollar a los seres humanos, públicos, privados, a los agentes económicos para crear riqueza y desde luego poner también políticas públicas para medir lo que es la pobreza y otros factores adicionales. Ya no basta con reducir o aumentar salarios, reducir costos, la famosa productividad. ¿Cómo vamos a hacer un mejor país a través de la productividad? Ya las empresas no pueden castigarse más corriendo personal. Tienen que meter nuevos factores de productividad y en un mundo globalizado también tienen que darnos políticas públicas específicas para ello. Yo pensaría que un nuevo candidato presidencial debería tener estos puntos perfectamente claros y con metas específicas a lograr en tiempos. En caso contrario, tardaremos más en salir de este garlito. Lo tendría un estadista, Luis, no necesariamente un político, ¿no? Mira, la diferencia, político es el que ve a corto plazo, estadista es el que ve a largo plazo. Y aquí no tenemos estadistas. O sea, no se dan cuenta de lo que va a pasar, de la deuda que están dejando. Tenemos gente que lo que quiere es gozar el poder, vivir el poder, no resolver problemas. Entonces tenemos que regresar al concepto aristotélico de política, buscar el bien común, el bien de los demás. Entonces sí, aquí habría que ver los principios morales. Yo volvería a poner en las escuelas la clase de ética, de moral, de civismo, que se han hecho a un lado, ¿no? Y ahora creemos que el mejor asesor del presidente es el que le ayude más a renegociar la deuda, el que le resuelva más el problema económico a corto plazo, y repitiéndose lo que decían los absolutistas, después de mí el diluvio. Así han pensado todos. Entonces, para combatir la pobreza, tenemos que tener estadistas que no se quieran poner la medallita, sino crear las condiciones para combatir la pobreza. Ha sido un programa rico en posiciones, en propuestas, en reflexiones sobre este tema, que me parece que sigue siendo uno de los fundamentales sellos de la economía, lamentablemente. Y como mexicano contribuimos de alguna manera desde este foro a analizar el tema, cuando definimos los temas, la temática de a fondo, cada quien propone algunos temas. Y yo no quise pasar de largo el asunto de la pobreza, de la inequidad y de la riqueza, porque me parece que ningún mexicano puede estar tranquilo sabiendo que otro mexicano no está viviendo mejor, simple y sencillamente porque no tuvo las oportunidades de desarrollar su potencial, ¿no? Y la verdad es que es un asunto que escapa a la teoría económica y se instala en el corazón y la dignidad de las personas. Muchas gracias, Lucila. Aprecio mucho su presencia aquí. Muchas gracias, Víctor. Al contrario, muy amable. Aprecio. Muchas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en tu casa, Luis. Como siempre, con un enorme respeto y cariño. Gracias. Gracias, Eduardo, por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ya ven, no tiene desperdicio a fondo. Siga con nosotros. Hasta la próxima semana.